Carla Rivera, un placer saludarte. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Igualmente, Sergio, pues este jueves nos va a caer el 20 sobre la pandemia del coronavirus y los rebrotes que han empezado a surgir en diferentes partes del mundo. No, y no nomás en diferentes partes del mundo, en México. Y nada más, para muestra un botón, por ejemplo, el estado de Chihuahua, y esto lo acaba de dar a conocer la autoridad sanitaria en esta conferencia de prensa que están pues emitiendo en estos momentos. Ahí está, de hecho, hablando el subsecretario Hugo López-Gatell. Mañana Chihuahua volverá a semáforo rojo. Estamos hablando de estos rebrotes, pues prácticamente ya algunos estados pues han estado retrocediendo prácticamente en este avance que habían tenido en este semáforo epidemiológico, que habían estado pues de rojo prácticamente y luego en naranja, algunos ya en semáforo amarillo. Bueno, pues Chihuahua es la primera entidad de la República Mexicana que regresa al semáforo rojo. Ya nos habíamos acostumbrado, Carla, a estar viendo pues el semáforo ya en otro color, que no sea el color rojo. Ya Chihuahua mañana estará volviendo al semáforo rojo. Lo acaba de dar a conocer la autoridad sanitaria en esta conferencia de prensa diaria. Y nos estás hablando, esto no es nuevo, cuando menos, aquí en México quizá, pero en otras partes del mundo ya es algo normal el rebrote. Sí. Como sabemos, la pandemia inició hace ya casi un año, va a ser en diciembre, y evidentemente se fue pasando de región en región, ¿no? América fue, digamos, un tercer paso, primero estuvo en China, después en Europa y luego en América. Entonces, vemos que ahorita está haciendo como un recorrido nuevamente. Evidentemente México queda en esta tercera etapa, pero si nos vamos al inicio, bueno, primero tenemos el caso de China, que afortunadamente no ha tenido un rebrote. ¿Qué es lo que te iba a decir? O sea, a diferencia, por ejemplo, de Europa, el caso de Asia, o por lo menos de China, pues parece ser que las cosas van muchísimo mejor, el epicentro de la pandemia. Sí, o sea, en China se detectaron 12 casos recientemente, pero la medida para contener esto fue que se van a realizar 9 millones de pruebas. Entonces, de alguna manera podemos estar tranquilos que pues se va a contener este pequeño rebrote de 12 casos en aquel país. Sin embargo, como bien mencionas, hay otras regiones, países en el mundo que pues no han tenido esta misma situación. En el caso de Europa, la OMS reporta que esta región pues va en una curva ascendente y que ya presenta más de 8 millones de casos, por lo que distintos países o ciudades han empezado a implementar distintas medidas para contener nuevamente la pandemia. Irlanda hace 2 días pues decretó un reconfinamiento nacional. Es el primer país de Europa en hacer esto. Las personas que habitan ahí van a tener 5 kilómetros de radio para moverse alrededor de su casa, y todas las actividades no esenciales, excluyendo las escuelas, van a cerrar. Van a cerrar. Sí. Después tenemos el caso de República Checa, que ya mandó cerrar escuelas, bares, restaurantes, y que el caso de República Checa es especial porque en la primera ola de contagios le fue bastante bien, lo pudo contener muy bien, y ahora es uno de los países con más casos. Holanda, que es el tercer país con más casos en la Unión Europea por cada 100,000 habitantes, ya decretó un confinamiento parcial y ley seca a partir de las 8 de la noche. En Gales, en Reino Unido, también ya se puso un confinamiento únicamente en esta región, pero eso no significa que en el futuro pues no se pueda expandir a otras áreas de ese país. Y en Francia, en Italia y en Grecia ya se impusieron toques de queda, no en todo el país, en algunas regiones, en las más pobladas. Y, por ejemplo, en Francia esta medida va a alcanzar a 46 millones de personas. Y lo que llama la atención también es cómo, por ejemplo, en Irlanda 6 semanas de confinamiento, en otros países 3 semanas 2. de confinamiento, y ya en los últimos países, por ejemplo, en Francia, un confinamiento indefinido. Es decir, prácticamente los ciudadanos viven con esa incertidumbre de no saber qué tanto van a estar encerrados, porque, ya lo dices, se trata de un toque de queda. Claro. No es como un encierro como el que hemos vivido aquí en este país. Sí, definitivamente las medidas que se están tomando en este momento del año, estamos hablando de octubre, en noviembre, son distintas a las que sucedieron en un principio, en febrero, marzo, abril. Por ejemplo, algunos mantienen las escuelas abiertas, otros permiten que la gente vaya a trabajar, pero de alguna manera sí se está conteniendo o se está reduciendo la movilidad de las personas.
También tenemos el caso de Estados Unidos, pues nuestro país vecino, que sabemos que es el país más afectado por la pandemia en el mundo y desafortunadamente pues no parece que pues el escenario próximo sea mejor. Estados Unidos está reportando aumento de casos diarios en 44 estados. También el número de decesos diarios está aumentando en 30 entidades y en promedio diariamente está reportando 59,000 casos. Esta es la cifra más alta desde agosto, entonces ya llevaban, digamos, 2 meses más o menos pues conteniendo este número de casos nuevos y ahora nuevamente va a la alza y hay especialistas que señalan pues que las próximas entre 6 y 12 semanas van a ser las más duras para Estados Unidos. Sí, y bueno, en este contexto político también, en el de que las se están haciendo elecciones, algunos... claro. Tenemos que decirlo, también parte de la ciudadanía en Estados Unidos ha sido como muy... pues ha rechazado mucho las medidas como el uso de cubrebocas. Tenemos el caso de Donald Trump, su presidente, el cual ha rechazado básicamente en todos los eventos públicos en los que está. No utiliza cubrebocas después de que salió del hospital por haber presentado coronavirus. Justamente al llegar a la Casa Blanca se quitó el cubreboca. Entonces, pues ese es el ejemplo que da y muchos de sus seguidores, muchos de los ciudadanos de Estados Unidos rechazan el uso de cubreboca, que se ha demostrado pues que sí funciona. Sí funciona. Por último, pues tenemos el caso de México. Arrancamos diciendo pues ya que Chihuahua pues tiene un retraso en este semáforo epidemiológico, regresa al color rojo y pues no es el único estado que ya presenta una alza. De hecho, el subsecretario de Salud pues señala que ya hay 8 estados de la República que presentan casos a la alza. Estos son Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, evidentemente que regresa ahora el semáforo rojo, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas. Por otro lado, hay 20 estados que se mantienen a la baja y hay 4 que se mantienen estables. Pero pues recordemos que ahorita ya llegó el otoño, empiezan las temperaturas más frías y eso sí tiene una implicación, al menos en nuestros cuerpos. Sí, la buena noticia, ya le dices 20 a la baja, pero estos 8 estados que pues es un foco rojo a final de cuentas con estos rebrotes casi todos ubicados en esta franja del norte del país y un poquito hacia abajo. Gracias, Carla Rivera. A ti. Me cayó el 20. Vámonos nosotros.